Entre Voces. Plataforma de difusión cultural. Entre Voces. Con Chely O. Les damos la bienvenida a una emisión de su programa Entre Voces. Nos encontramos en el Centro de Arte Emergente. Tenemos nueva imagen en el programa, nos encontramos en la segunda temporada. Nuestro invitado del día de hoy es el escritor Santiago Said, quien nos presenta su libro Relatos de amor miasmático. Yo soy Chely O y este es su programa Entre Voces. Comenzamos. Nos encontramos con nuestro invitado Santiago Said. Pues bienvenido al programa, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, se lo agradezco. No, pues Santiago Said estudió la licenciatura en Letras Latinoamericanas, especialización en Literatura Mexicana del siglo XX, maestría en Literatura Mexicana Contemporánea, ha participado en congresos y convenciones de literatura y lingüística mexicana, en México, Perú, Bélgica y Estados Unidos. Publica artículos de crítica literaria en diferentes revistas académicas. Ha publicado 3 libros de crítica literaria y 2 de ficción. Pues vamos a comenzar de lleno. Cuéntanos de tu trayectoria, de tus inicios y qué te impulsó a la crítica literaria. Muy bien, bueno, yo estudié lo que es letras como licenciatura. Bueno, eso fue en la UAM. Hice posteriormente una especialización en filología, igual la maestría en filología, se le llama así, área de filología, lo que es el estudio de las letras. Y bueno, lo que me motivó a hacer crítica literaria es precisamente otorgarle un espacio autónomo que le pertenece a la literatura, porque lo que he advertido, digamos, a lo largo de los años, cuando estuve como estudiante, es que en estos espacios, estos centros en donde se pretende estudiar y enseñar lo que es la literatura, más exactamente la instrumentalizan algunos docentes para legitimar sus propios intereses políticos. No les interesa tanto valorar una obra literaria por sus, digamos, precisamente valores estéticos, sino más exactamente por su poder de contaminación ideológico. Entonces, eso es lo que me impulsa a hacer crítica literaria, otorgarle ese espacio autónomo que merece la literatura y no instrumentalizarla, o como diría Alfonso Reyes, convertirla en un objeto ancilar para intereses espurios, porque realmente, y lo voy a decir frente a las cámaras, en lo que se han convertido las universidades y precisamente esos espacios en donde se pretende enseñar arte, ciencias sociales y literatura, se han convertido en centros de adoctrinamiento marxista. Entonces no les interesa tanto el arte en sí mismo, sino, digamos, aquella legitimación que le dan a sus ideas a partir del arte. Entonces, por eso yo me dedico a la crítica literaria. Muy bien, muy buena respuesta. Porque precisamente una crítica literaria pues puede destruir o darle muy buenos puntos a un escritor. ¿Tú opinas que un escritor puede ser crítico literario? Sí, pero no de sí mismo. O sea, no podemos ser juez y parte al mismo tiempo, porque algo que determina la crítica es que la crítica es un ejercicio de libertad. Entonces, bueno, esto no es una frase mía, perdón por haber golpeado el micrófono, pero digamos, la crítica como concepto es un ejercicio de libertad. Eso es una definición de Kant. Y Kant lo que plantea es que nosotros para realizar una crítica necesitamos libertad, un estado de libertad, pero no solamente en el sentido civil, el hecho de que vivamos en un país libre, en donde no exista una dictadura que nos impida hablar de lo que nosotros queramos, no, sino que Kant va mucho más allá y a lo que se refiere es una libertad intelectual, en el sentido de que nosotros debemos de ser libres incluso de nosotros mismos al momento de criticar algo, en el sentido de que tenemos que tener un desinterés con respecto al objeto de estudio. En este caso, por ejemplo, si yo me pusiera a hacer crítica de lo que yo escribo, no sería yo imparcial, porque hay un interés de por medio. Yo no sería totalmente libre de hablar mal
de algo que yo escribí, ¿se entiende? Entonces sí se necesita un desinterés con respecto al objeto de estudio. Exacto, muy bien. ¿Y qué diferencia hay? Porque tú escribes horror. ¿Qué diferencia hay entre horror y terror? ¿Y qué te lleva a adentrarte en este género precisamente del horror y quiénes fueron tus influencias? Es una pregunta difícil y para serle bien sincero nunca me he puesto a investigar con respecto a esa diferencia, pero puedo intuir que el terror es básicamente una desfamiliarización de lo familiar. Vuelvo a repetirlo, no es una definición mía, es una definición de Freud, der Unheimlichkeit, lo ominoso o lo siniestro, no sé cómo se pueda traducir ese concepto al español, pero Freud plantea, para empezar yo considero a Freud un charlatán, pero en este caso, creo que sí está en lo correcto, que él plantea que lo siniestro, llamémosle terror, lo terrorífico, surge cuando existe una desfamiliarización de lo familiar, en el sentido de que, digamos, algo que es muy común para nosotros, muy normal, muy cotidiano, de un momento a otro se convierte en algo completamente desconocido y es ahí cuando surge lo que es el terror o lo siniestro. Y el horror, yo puedo plantearlo que es cuando nuestra vida está a punto de extinguirse. Ahí sí realmente sentimos horror. O sí, básicamente eso sería la sensación del horror. Es un sentimiento. ¿Y qué te motivó ¿Qué me motivó? a seguir ese camino? Bueno, yo tenía siempre la inquietud de hacer, digamos, ficción. Y lo que yo he advertido a partir de varias lecturas que he realizado sobre diferentes autores, por ejemplo, Hawthorne, Melville, Charles Brockden Brown, por ejemplo, Heinz Evers, lo que he advertido es que ellos manejan una estructura similar, en el que la explicación del fenómeno sobrenatural incluso no tiene una definición clara, sobre todo en el desenlace, que existe un acto del lector en que el lector tiene que, digamos, por sus propios medios, tratar de rellenar ese espacio vacío. Y creo que eso es lo que hace tan atractiva la literatura de terror y es por eso que yo lo practico, porque con toda modestia puedo decir que es sencillo para mí escribirlo. Muy bien, porque también pues es un género bastante vendido y tienes 3 libros, Adelfa, Relatos de amor miasmático y Catábasis. Perdón, Adelfa es un cuento que se encuentra en Relatos de amor miasmático. Relato, está dentro de este. Sí, el primer libro que publiqué fue mi tesis de maestría. Pero ese sí es crítica literaria. ¿Cómo se titula? Se encuentra publicado por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en una antología que se titula Intelectuales, Campo Cultural, Estudios Multidisciplinarios. Y ahí aparece mi tesis de maestría junto con el nombre de mi asesor. O sea, él no lo escribió, pero aparece y digamos, le agradezco mucho si es que algún día ve esto. Le agradezco que me haya asesorado y que me haya apoyado en publicar la tesis en esa universidad. Muy bien, pues es un tema muy interesante. Yo le dedico algunos cuentos precisamente a los críticos literarios. Uno se llama Guillotina Mexicana y otros más. Pero supongo que para el tipo de los críticos que mencionas, que tienen otro tipo de intereses. Pues nos vamos a nuestra cápsula literaria y regresamos con nuestro invitado. Cápsula literaria. Entre voces, con Cheli O. Marcia Citrón es una musicóloga estadounidense que escribe principalmente en torno al canon musicológico y cómo las mujeres han quedado fuera del mismo, en parte por su exclusión del mundo de la profesionalidad. Para dar cuenta de tal exclusión, Citrón descubrió el camino más habitual que recorría una obra musical. De este modo dejó en claro la manera en que las mujeres eran excluidas injustamente de este camino debido a sus nulas chances de adquirir estatus profesional como músicas. Su educación musical era
muy acotada, tenía lugar por fuera de las instituciones y no incluía instrucción en la composición. En este marco, Citrón toma los casos de dos músicas, Cécile Chaminade de Francia, 1857-1944, y Mabel Daniels, Estados Unidos, 1878-1971. Ambas tuvieron acceso a una educación musical limitada por sus condiciones de ser mujeres. En el caso de Chaminade, su padre no le permitió asistir al conservatorio. Por el contrario, Daniels sí pudo hacerlo, aunque solo pudo cursar unas pocas asignaturas, ya que algunas de ellas, como contrapunto, eran exclusivamente para varones, por ser considerados demasiado complejas y fuera del alcance del intelecto femenino. Citrón mostró que si bien existía en Occidente la música compuesta e interpretada por mujeres, sus posibilidades en el mundo de la música eran casi inexistentes. La red de contactos, las publicaciones y buenas reseñas eran prácticamente imposibles. En la misma dirección, Citrón advierte sobre el desprecio de la crítica musical cuando eventualmente se daba la posibilidad de que alguna composición de una mujer se publicara con su nombre. Recordemos que también existían casos en que las obras se publicaban solo con iniciales o con seudónimos masculinos. Quienes recepcionaban la música de mujeres generalmente expresaban gran rechazo y menospreciaban la misma, cayendo en estereotipos asociados a lo femenino, demasiado sensibles, débil o pobre tratamiento del lenguaje. En resumen, esta autora destaca la invisibilización de la mujer en la historia de la música, teniendo en cuenta las formas de trato y el rol de los estereotipos en esta relación, así como también en análisis del sistema musical profesional y su funcionamiento en diferentes épocas. Por su parte, Susan McClary, referente de la New Musicology, encuentra una clara relación en la tensión sexogenérica y la tensión y el reposo tonal, en las dinámicas de la emergencia del deseo y la satisfacción. De este modo revela una relación entre los patrones sonoros y los sexuales, descubriendo la similitud entre ellos y destacando cómo la música ha sido descrita en términos de excitación y relajación, vinculado esa retórica con la excitación social y no la condición biológica inmutable. Además, la autora explica que las técnicas de inflexión emocional o retóricas que hoy están naturalizadas en la música se formularon deliberadamente durante el siglo XVII, exclusivamente para el teatro musical. En sus trabajos analiza óperas como La Fábula de Orfeo o La Coronación de Popea, deteniéndose en fragmentos melódicos, los personajes y sus historias, y la retórica planteada para cada uno de ellos, estableciendo los comportamientos que estaban más relacionados con los hombres y con las mujeres de la época, y derivando de ello el modo en que Monteverdi pudo haber compuesto la música de sus personajes, satisfaciendo también con las expectativas de su audiencia. En otros términos, McClary analiza los códigos que se utilizan para reconstruir relatos tanto en tono a lo femenino y masculino como a los personajes de la ópera. Así propone que los recursos que se utilizan para lograrlo tienen que ver con las actitudes prevalentes que caracterizan a cada género en tal o cual momento histórico, demostrando no solo que la música refleja la sociedad en que está inmersa, sino que también contribuye a reproducir y mantener tales características. De tal forma, aunque muchos de estos códigos han cambiado con el tiempo, muchos otros permanecen iguales. Es por ello que podemos construir sentidos similares identificando las mismas construcciones en la música de la película de Indiana Jones, como en las óperas de Caravaggi. McClary desglosa obras y sus técnicas compositivas para acercarse a ellas y analizarlas de manera crítica, incorporando a sus estudios el análisis del contexto sociocultural en el que surgen, y así ligar dicho análisis con la mirada feminista, demostrando el impacto de una sociedad patriarcal en la esfera musical. Además, analiza la retórica de la teoría musical asociada al género, como por ejemplo las ideas de cadencia feminista o masculinas, relacionando siempre la referencia débil a lo femenino. A pesar de su intenso trabajo sobre músicas del repertorio académico, principalmente del siglo XVII, sus estudios no fueron indiferentes a otros tipos de música. Así se extienden muchas cuestiones similares en las músicas populares de su país y los movimientos sociales que marcan a las mismas, por ejemplo la música disco. Sus numerosas vertientes de trabajo dan cuenta de la amplitud del interés de la perspectiva feminista en la escena musicológica actual. No obstante, podríamos sintetizarla en los 5 focos de cuestionamiento que, según la propia autora, han guiado su investigación: construcciones musicales
musicales del género y la sexualidad, aspectos de la teoría musical tradicional clasificados por género, el género y la sexualidad en la narrativa musical, música y los discursos de género, estrategias discursivas de las músicas mujeres. Para los fines de nuestra propia investigación es muy importante destacar el modo en que su línea de trabajo claramente desmorona otra de las grandes narrativas de la musicología canónica, la idea de música absoluta. Un punto importante que el feminismo académico ha abordado es el que encara las relaciones de poder vinculadas a las construcciones de género al interior de la propia actividad académica y con relación a las particularidades disciplinarias. En este sentido, la musicología feminista no ha soslayado este tópico. Numerosos trabajos han puesto la atención en el modo en el que la musicología como disciplina favorece relaciones desiguales entre los géneros. No obstante, resulta ilustrativo para esta síntesis concentrarse en un momento importante en el desarrollo de la disciplina vinculado a la publicación de la obra de McClary, Feminine Ending. Entre todas las redacciones que el libro suscitó, un artículo de Peter Van Dem Thor dio lugar a una réplica interesante por parte de Ruth Sully, una autora particularmente interesada en atender a la problemática de género. Regresamos con nuestro invitado Santiago Said. En tu libro Relatos de amor miasmático mencionas que de la aparición explícita del espíritu demoníaco, subversivo y caótico de la literatura del horror. La condición angelical es el origen de lo diabólico. ¿Cuál es tu perspectiva, pues precisamente de lo que se escribe del horror contemporáneo? Y platícanos de esa perspectiva que tienes. Claro, lo voy a hacer lo más rápido que pueda y que sea claro, porque es algo complicado. Bueno, para empezar, podríamos decir que ¿cuál es mi opinión con respecto a la literatura de horror contemporáneo? Creo que es una de las corrientes literarias que últimamente ha sido más apreciada por la crítica y el público. Sobre todo por el público. Lo que he advertido es que la corriente del terror es muy rentable, la verdad. Sobre todo entre el público joven, he advertido que se vende bastante. Se vende bastante. Afortunadamente, el primer libro, Catábasis, se agotó. Digamos, se vendió todo. Y es por ese motivo que mi editor, el dueño de Par 3, que por cierto es la editorial más importante en el estado de Querétaro, me hizo firmar un segundo contrato para escribir un segundo libro de relatos de horror. Y bueno, de hecho hasta coincidimos en la FIL. Ah, sí, como de hecho. Y pues bien, esa sería mi opinión. Es una corriente literaria que últimamente ha sido más apreciada por la crítica y el público. Sin embargo, en cuanto a su análisis, no lo es tanto, porque se plantea que la literatura de horror, es decir, esta corriente de horror, así como el resto de las corrientes literarias, generan algún tipo de emoción, cuando no es así. Y eso amerita un análisis mucho más profundo, ya que la literatura, en primer lugar, no aporta conocimiento nuevo, porque si no dejaría de ser literatura y se convertiría en un texto científico, porque por definición el texto científico es aquel que aporta conocimiento nuevo, es decir, amplía nuestro conocimiento sobre la realidad. La literatura no aporta conocimiento nuevo, sino que lo exige, ¿vale? Es decir, el arte en general, y más exactamente la literatura al ser algo discursivo, necesita conocimientos por parte del lector para que él pueda valorar una obra. El primer tipo de conocimiento es saber leer, después saber identificar ambigüedades en las palabras, tener conocimientos de historiografía, sociología, algo mínimo para saber contextualizar el texto. Y no solamente eso, la literatura además exige vivencias. Y eso es algo que las personas no toman en cuenta. Piensan que la literatura genera sensaciones, y no es cierto. Genera un recuerdo de aquello que hemos vivido previamente. Cuando nosotros leemos una novela muy triste, no lo sé, alguna, rojo y negro por así decirlo, y lloramos, no es porque nos haya hecho sentir triste, porque este tipo de sensaciones desagradables, si realmente surgieran a partir de una lectura literaria, no las leeríamos, porque no queremos sentirnos así. Generan placer, eso es como su universal, es algo válido para todo tiempo y espacio. Pero la literatura no genera sensaciones, genera un recuerdo de aquello que hemos vivido previamente.
Esto se explica de la siguiente manera, espero que me dé tiempo a explicarlo. Existe un ensayo que siempre le recomiendo a las personas que van a ver las presentaciones de los libros. Es un ensayo de Joseph Addison, se titula Los placeres de la imaginación. En Los placeres de la imaginación, Joseph Addison plantea que el ser humano es susceptible de experimentar dos tipos de placeres. Los placeres corporales o extrínsecos, que son aquellos placeres que nosotros podemos experimentar a través de nuestras facultades propioceptivas. Beber agua, comer, recibir caricias, etc. Pero los placeres de la imaginación son aquellos placeres que el ser humano experimenta a través de la reflexión o contemplación de una obra de arte. Bueno, ¿esto cómo se relaciona con lo que yo le estoy tratando de responder? Bueno, que las sensaciones del mundo real son totalmente distintas a las sensaciones que podemos experimentar en la literatura. ¿En qué sentido? En que si nosotros nos encontramos realmente en campo abierto y frente a nosotros está una fiera, siempre pongo este ejemplo, experimentamos exactamente un terror auténtico, porque sabemos que nuestra vida corre peligro. Pero no es lo mismo estar en la comodidad de nuestro hogar, en la seguridad de nuestro sillón, de nuestra habitación, leyendo un libro como los que escribo. ¿Se entiende? No experimentamos miedo, experimentamos placer. Placer al recordar aquello que hemos vivido previamente en el mundo. En este caso, alguna vez hemos experimentado terror y lo vemos reflejado en el texto. Es decir, la literatura no genera sensaciones, sino que lo que genera es un recuerdo, una reminiscencia de experiencias previas en el mundo. Y ese es el gran error que cometen muchos críticos al analizar la literatura. Piensan que la literatura aporta conocimientos y sensaciones y es al contrario, las exige. Muy bien, ahorita que platicas me di a la tarea de ahora en la FIL investigar cuáles libros o qué escritores llenaban foros y vendían más libros y precisamente son los que mencionas y sobre todo en los adolescentes. Y precisamente la temática que más llama la atención entre los jóvenes pues es lo que estamos viviendo en nuestro país y que se vive también en muchos lugares como la narcoliteratura. La narcoliteratura, desmembramientos y todo ese tipo de temas. Elmer Mendoza realmente está arrasando con las ventas. Elmer Mendoza y Alejandro Almazán. Y por cierto es buen escritor. A mí me gusta. Muy bien. Y en tu obra Catábasis, que son 10 relatos de horror, mencionas portales extradimensionales que alteran la realidad y viajes en el tiempo. Esa información parecería que se tratara de algo de ficción. ¿Has tenido has leído a alguien con anterioridad o de qué sacas esas temáticas de portales extradimensionales? Sí, digamos que la literatura, como la define Harold Bloom en el canon occidental, es que la literatura, toda nueva obra literaria es una respuesta a un texto literario precedente. Entonces, sí, digamos que la literatura es autopoyética. ¿Qué significa esto? Bueno, autopoiesis es un concepto que retoma Niklas Luhmann en sus estudios de sociología, que las instituciones sociales son autopoyéticas porque se crean a sí mismas. En el caso de la literatura podríamos decir que es lo mismo. La literatura es autopoyética porque todo texto que surge, todo texto nuevo, todo texto literario nuevo, es una respuesta precedente a un texto literario anterior. Y es así como se forma el canon. Harold Bloom explica que un texto canónico es aquel que se distingue por su poder de contaminación, es decir, qué tanto puede influir un texto literario en la inspiración para otro escritor, ya sea positiva o negativa. Y sí, digamos que yo he leído varios libros, varios autores de ciencia ficción, como Philip K. Dick, o incluso Edgar Allan Poe. Aquí Natalia me había preguntado si un cuento que escribí, que se llama Demetria, me había inspirado en Morella, de Edgar Allan Poe. Y sí, pero digamos, esto es el tema. Y si nosotros vamos a tratar de clasificar todos aquellos textos que comparten el mismo tema, toda la literatura sería un plagio.
pero realmente lo que determina la literatura no son los temas, no es el contenido, sino la forma que se le da. Entonces ahí sí es para nada lo mismo. Claro. Entonces, sí, podría responder eso. ¿Cuáles son tus redes sociales y dónde podemos encontrar tus libros? Bueno, yo me encuentro como Santiago Said. Los libros se titulan Catábasis, Narraciones de Horror y Abyección. Y el último es Relatos de Amor Miasmático, ambos publicados por Par 3 Editores. Se puede encontrar en cualquier librería de Querétaro. Se pueden encontrar en librerías Gonville, que es la que los distribuye en el Bajío y en el norte del país. Al parecer también los distribuye las librerías Educal, últimamente el Fondo de Cultura Económica, y también se pueden encontrar en Amazon. Ahí se pueden encontrar estos 2 libros. Muy bien, pues te agradecemos por acompañarnos en el programa. Muchas gracias. Nos despedimos de su programa Entre Voces, no sin antes recordarles suscribirse a su página Facebook Entre Voces por TV UAC y en Instagram todo seguido Entre Voces por TV UAC. Yo soy Chelio, hasta pronto.